¿Qué tal? Bienvenido a este video tutorial que estamos realizando para vos que sos un líder de la iglesia y que estás trabajando para la iglesia de Dios, específicamente en el cargo de anciano de iglesia. Para vos que fuiste, que sos o serás un anciano de iglesia, este video realmente intentará ser de ayuda para poder explicar el cargo. El anciano de iglesia entonces es el cargo que nos invita, que nos convoca en el día de hoy, y es por eso que vamos a empezar a hablar de esto. ¿Cuál es el objetivo? Organizar y planificar el crecimiento de la iglesia. Un anciano de iglesia debe planificar y organizar el crecimiento de la iglesia. Ministrar la palabra, ayudar en el crecimiento evangelístico. Ministrar la palabra y ayudar en el crecimiento evangelístico. ¿Cuáles son las cualidades de un anciano de iglesia? Primero, idoneidad moral. Y segundo, idoneidad religiosa. Ambas son cualidades sine qua non, que sí la tiene que tener un anciano de iglesia. Idoneidad moral y religiosa. Ser idóneo, moral y religiosamente. Funciones. ¿Cuáles son las funciones que cumple un anciano de iglesia? Es un líder religioso. Es el líder religioso de la iglesia. Debe de conducir a la iglesia hacia una experiencia cristiana más profunda y plena y velar por la salud espiritual de los hermanos. Te lo vuelvo a repetir. Debe conducir a la iglesia hacia una experiencia cristiana más profunda y plena y debe velar por la salud espiritual de los hermanos. Segundo, debe ser capaz de ministrar la palabra. Debe ser capaz de dirigir los servicios de la iglesia, debe estar preparado y prepararse para ministrar en palabra y doctrina. Su vida tiene que ser consagrada. Un anciano de iglesia debe ministrar la palabra, debe saber predicar. Es casi un requisito, debe conocer las doctrinas de la iglesia, debe saber explicar las doctrinas de la iglesia. Es el líder religioso de la iglesia local y por lo tanto debe ministrar la palabra. Puede que Dios no le haya dado el don de ministrar la palabra, debe estudiar, debe prepararse, debe nutrirse, debe cultivar. Puede tener otros dones que lo hacen idóneo para el cargo que se le ha dado, pero debe pulir esta área si es que no la tiene naturalmente pulida. Tercero, la obra es local. La obra y la autoridad de un anciano ordenado se limita a la iglesia que lo eligió. Es responsable de promover todos los departamentos y las actividades de la obra. Debe mantener una relación mutuamente provechosa con todos los otros oficiales de la iglesia. El anciano local es el asistente del pastor distrital. Y esto es fundamental. El anciano es el asistente del pastor distrital. El anciano ordenado tiene autoridad, su trabajo está establecido en la iglesia local, no va más allá del distrito, pero en la iglesia local él debe trabajar mano a mano con el pastor, debe ser el colaborador más fiel del pastor, el que más esté apoyando al pastor y debe llevarse muy bien con el resto de los departamentos. Es fundamental el trabajo del anciano de la iglesia. Actividades de un anciano. Visitar a los miembros es fundamental. Visitar a los miembros de la iglesia. Ministrar a los enfermos y realizar ceremonias especiales como dedicación de niños, la cena del Señor, ungir a los enfermos y servicios fúnebres, cumplir encargos específicos por el pastor o la junta directiva de la iglesia. Y tal vez pareciera mucho, pero el anciano debe estar capacitado para dedicar a niños, para hacer servicios fúnebres, para estar preparado en la cena del Señor y para ungir a los enfermos. Son 4 funciones que puede realizar el anciano de iglesia en ausencia del pastor. En ausencia del pastor, el anciano debe colaborar con estas áreas de la tarea de la iglesia. Y es lindo ver al anciano de iglesia trabajando en estas situaciones, en estas actividades que la iglesia realiza.
Dirección de los cultos de la iglesia. Dirección de los cultos de la iglesia. Bajo la dirección del pastor, el anciano es responsable de los servicios de la iglesia y debe dirigirlos o disponer que alguien lo haga. Y esto es fundamental. Los puede dirigir él o disponer de alguien que dirija los cultos de la iglesia. Cuando digo los cultos, estoy hablando de todos los cultos. Todos los cultos, la responsabilidad de los cultos es del anciano de iglesia, primeramente del pastor, claro, pero en ausencia del pastor es del anciano de iglesia. Estoy hablando del culto de oración, estoy hablando del culto de los viernes, de recepción de sábado, estoy hablando del culto de los sábados por la mañana, inclusive de los sábados por la tarde, aunque sea un culto joven, el anciano debe velar para que nada falte en estos cultos. El servicio de comunión siempre debe ser dirigido por un pastor o por un anciano ordenado y en ejercicio. Estoy hablando de la Santa Cena. En ausencia del pastor, actuará como presidente de la junta directiva de la iglesia. Y esto no es poco. En ausencia del pastor, es el anciano de iglesia quien preside la junta de la iglesia. Por ahí puede tocarse un tema que sea un tema que no necesite la resolución del pastor, puede ser algún tema de urgencia. Por supuesto, siempre se le debe consultar al pastor distrital primeramente y él autorizar. Se pueden reunir inclusive después de un servicio de un culto, puede ser un martes, puede ser un viernes, puede ser un sábado, y resolver ese punto de agenda que tal vez no puede esperar hasta la junta mensual que realiza el pastor. Entonces, el anciano puede dirigir la junta de iglesia. Debe cooperar con los planes de la asociación. El anciano debe cooperar, debe promocionar todos los planes de la asociación local a favor del crecimiento de la iglesia. Debe promover todos los programas y actividades de la iglesia local y de la asociación. No puede el anciano de iglesia no acompañar los planes de la asociación. Estoy hablando de los 10 días de oración, de los planes de Semana Santa, de los seminarios que realiza la asociación, como semanas de siembra, de evangelismo, semana de cosechas. Bueno, todas las fechas que la asociación propone para realizar diferentes actividades evangelísticas, el anciano debe sumarse y debe colaborar con el pastor, pero en ausencia del pastor, él debe ser el pastor de la iglesia local. El anciano debe trabajar en estrecha relación con el tesorero o tesorera de la iglesia y velar para que todos los fondos de la asociación se remitan puntualmente al tesorero de la asociación en el tiempo establecido por la asociación. El anciano de iglesia debe saber cuándo el tesorero ha girado el dinero, la remesa, cuándo ha enviado el dinero de diezmos y ofrendas que corresponde a la asociación. Debe el anciano saber esto. Debe el anciano. No es exclusiva responsabilidad del pastor del distrito. El anciano debe colaborar estrechamente con el tesorero. El anciano debe dedicar su atención personal, asegurándose de que el informe de secretaría sea remitido puntualmente al secretario de la asociación al finalizar cada trimestre vía el sistema ACMS. El anciano debe ayudar y colaborar con la secretaria o secretario de iglesia para que los informes trimestrales sean enviados. Es función del anciano esta también. Colaborar, no es el encargado, pero debe colaborar como lo debe hacer con el tesorero. Debe aconsejar y ayudar a los dirigentes de la iglesia a cumplir sus responsabilidades, colaborando con la asociación en la ejecución de los planes. Debe incentivar la fidelidad en la devolución de los diezmos. El anciano tiene que devolver fielmente el diezmo y así puede hacer mucho para animar a los miembros de la iglesia a devolver a Dios un diezmo fiel. El anciano debe considerar todos los asuntos financieros pertenecientes a los miembros de la iglesia como confidenciales y no debe colocar tal información en las manos de personas no autorizadas. Si el anciano tiene esta información, que en realidad la maneja el tesorero, pero supongamos que el anciano se entera porque tal vez algún hermano de iglesia le cuenta. El anciano no puede contar esto es confidencial, pero él puede intervenir y colaborar en la mayordomía de los miembros de la iglesia. No es su mayor responsabilidad, es una de las colaboraciones que el anciano debe brindar a su iglesia local. Debe incentivar el estudio de la Biblia, la oración
y una relación con Jesús. Y esto es fundamental. Es el anciano de iglesia el líder que debe colaborar para que las personas puedan estudiar más la Biblia, orar más y tener una relación más estrecha con Jesús. Los pastores estamos de paso, podemos estar 1 año, 2, 3, 4, 5 años, pero es el anciano de iglesia quien perdura por más tiempo y el que debe colaborar con la vida espiritual de la iglesia. Como líderes espirituales, los ancianos son responsables de animar a los miembros a desarrollar una relación personal con Jesús, a fortalecer sus hábitos de estudio de la Biblia y de oración personal. Es tarea del anciano prevenir la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es cuando las personas abandonan la iglesia. Eso es apostasía. El anciano debe prevenir que esto suceda. ¿Cuál es la tarea? El anciano es el pastor local, elegido por la iglesia para pastorear la misma. Tiene que ser amigo de todos y promover la unidad, tal cual lo dice Hechos capítulo 20, versículo 17 al 38. El anciano distrital no lo eligió la iglesia, la asociación es quien elige y quien envía al anciano distrital, al pastor distrital. Pero el anciano local, el anciano, es elegido por la junta de la iglesia. O sea, lo elige la misma iglesia al anciano. Por eso esto le da una confianza y un respaldo que tal vez no lo pueda tener el pastor, porque el pastor es impuesto por la asociación y no elegido por la misma iglesia. El anciano de la iglesia tiene que cuidar especialmente de los recién bautizados, velar para que los recién bautizados se encuentren amigos en la iglesia. Debe tener un plan de visitación a los recién bautizados y a los demás miembros. Esto es fundamental. Cuando alguien se bautiza, el anciano de la iglesia debe generar una estrategia para que esta persona tenga amigos en la iglesia. Y debe organizar una estrategia para visitarlos. Es tarea del anciano que las personas recién bautizadas puedan fomentar raíces, vínculos dentro de la iglesia. Su relación con los departamentos de iglesia. Bajo la dirección del pastor y en cooperación con él, el anciano local es el líder espiritual de la iglesia, el responsable de promover todos los departamentos y las actividades de la obra. Hasta aquí entonces las cualidades, las pautas, las responsabilidades que debe cumplir un anciano de iglesia. Si sos anciano de iglesia, te felicito. Te felicito de todo corazón y te quiero pedir que puedas tomar estas palabras como consejos y que puedas hacer tuyas cada una de las responsabilidades y de las actividades que se espera de vos. Dios te eligió a través de su iglesia. Él te va a capacitar, o ya lo hizo, para que vos puedas cumplir fielmente con la parte que te toca. Que el Señor te bendiga, anciano. Que el Señor te pueda bendecir a vos que sos líder de la iglesia. Y si no sos anciano, porque tal vez sos la directora de la congregación y también cumplís con esta función, que el Señor te bendiga grandemente y que puedas tener un ministerio provechoso, siempre guiado del Espíritu Santo y acompañado por Cristo. Un agradecimiento a quienes ven este video y a aquellos que lo comparten para que otros líderes de la iglesia puedan beneficiarse con estas especificaciones de este cargo tan importante. Que el Señor te bendiga.